Muchas voces hoy en 6 AM para recordar con enorme cariño a Miguel Uribe Turbay y por supuesto el llamado que hacemos desde esta casa periodística, desde Caracol Radio, desde Prisa Media, todos nuestros medios de comunicación, nuestras emisoras, el llamado a la reflexión, a la calma, a la tranquilidad, al entendimiento, a que en medio de este gran dolor que tenemos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tomemos precisamente en momentos difíciles de efervescencia y excesivo calor, ejemplo de lo que fuera el norte de Miguel, la defensa de las ideas, la paz, el entendimiento, la tranquilidad con carácter, pero siempre con respeto a la ley y con respeto a las, a las ideas ajenas que merecen todo el espacio en una sociedad moderna donde se controvierte sin violencia, donde se controvierte sin asesinar a los demás, donde se debe controvertir solamente con los argumentos en la mano. Curioso, Vanessa, la coincidencia de este espiral a veces de violencia de los colombianos en materia de fechas. Pues hoy es 11 de agosto, Gustavo, hoy cumpliría 79 años el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que recordemos fue asesinado el 30 de abril de 1984 por orden de Pablo Escobar. Sus hijos Pablo José Lara, Rodrigo Lara Sánchez, que recordemos fue candidato a la vicepresidencia de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Restrepo, que ha sido político tantas veces y candidato de Cambio Radical a la alcaldía, y Jorge Andrés Lara Restrepo. Y sobre lo que usted dice, sí, es que toca mantener la esperanza y el optimismo para honrar la memoria de todos los que se han ido, por los hijos nuestros y también por nuestra propia vejez, y porque este que estamos viendo hoy no es el país que tenemos que tener en el futuro, Gustavo. 6 de la mañana, 36 minutos, nos acompaña a esta hora, en la mañana de 6 AM, en esta edición especial dedicada a Miguel Uribe Turbay, su magnicidio, lo que se viene para el país, el senador Ariel Ávila. Senador, muchísimas gracias por despertar con 6 AM de Caracol Radio. Gustavo, muy amable por la invitación y un día muy triste para Colombia, un paz en la tumba del senador Miguel Uribe y mucha solidaridad con su familia. Mire, Gustavo, esto es devolvernos 30 años en Colombia. En Colombia tuvimos una tradición muy grande que se había ido acabando de que la violencia procesaba la política. 4 candidatos presidenciales cayeron, senadores, alcaldes, concejales. Hubo una época en que los alcaldes tenían que despachar desde las ciudades capitales y no desde los municipios. Pero cada año que pasaba esto iba mejorando, hasta las elecciones más pacíficas que fueron después del acuerdo de paz, y esto pues es como una tragedia nacional, es como si una sociedad se fuera civilizando y luego usted se devuelve 30 años y muy complicado esto para el país. Nadie en ningún país del mundo, en ninguna democracia debería ser asesinado por su pensamiento político, su postura ideológica. Senador, ¿por qué este retroceso? ¿Cuál es el origen de estos sucesos que nos llevan hoy a lamentar la desaparición de Miguel Uribe? Gustavo, mire, esa es la gran pregunta, esa es la pregunta del millón. Yo le daría a usted 2 respuestas en esto. Desafortunadamente en Colombia nunca logramos sacar las armas de la política. Si bien esto fue mejorando sustancialmente, producto de la desmovilización paramilitar, los acuerdos de paz que hubo en los 90, este último con las FARC, al final siempre faltó un centavo para el peso. No logramos sacar esas armas de la política y pues lo que tenemos ahorita con este incremento de organizaciones criminales, de la polarización, es que las armas se iban a volver a meter a la política, como se volvieron a meter. Entonces nunca pudimos, pero el otro factor que yo creo que es el principal es que la justicia no actuó, Gustavo. Es decir, aquí los magnicidios ocurrían después de 20 o 30 años, sabíamos que más o menos qué había pasado. Y entonces como hay tanta impunidad, la gente se cree con el poder de comenzar y actuar, que es lo mismo que pasa con los líderes sociales. Así haya ganado un gobierno de izquierda, siguen matando líderes sociales, pues porque la justicia no actúa. Y ese es el gran problema, que yo espero que no sea lo que pase en este caso con este asesinato. Hasta que no hayan algunos casos ejemplarizantes en materia de violencia política, no vamos a lograr sacar las armas de la política. Senador, usted que conoce muy bien las estructuras ilegales, que las ha estudiado durante mucho tiempo, obviamente una pregunta que la gente se sigue haciendo es ¿y quién dio la orden? ¿A usted le parece que las investigaciones de la Fiscalía y la hipótesis de la segunda Marquetalia son sólidas? A ver, Espinosa, qué pregunta tan difícil. Pues yo le diría lo siguiente. Este atentado lo tuvo que haber hecho una organización criminal pesada. O sea, esto no fue una olla de Bogotá. A esa olla la contrataron.
todo indica acá, y ¿por qué digo que fue una estructura pesada? Porque hay información de que a él lo habían seguido al Carnaval de Barranquilla, que habían intentado, o sea, le tenían penetrado seguramente su esquema de seguridad o su esquema político o ambos, y lo hizo una estructura que sabía hacer seguimiento. ¿Quiénes pueden hacer eso? Sí, la segunda Marquetalia está lejos que pueden hacer eso, y más aún cuando varios de los capturados, o una de las capturadas, un enlace cayó en Caquetá, que es una zona donde opera la segunda Marquetalia. La pregunta esencial, por tanto, entonces le doy mucha fuerza a esa hipótesis. La pregunta esencial, ¿la segunda Marquetalia actuó por iniciativa propia o hubo alguien o algunos que pagaron? Esa es la pregunta que toca resolver. Si fue un homicidio por encargo o si esto fue una acción deliberada, es lo que yo creo. Ahora, las disidencias están tan degradadas que son mercenarios, es decir, siempre, y yo le pido aquí a la Fiscalía que no cierren este caso pensando en que fue Aldinever o Iván Márquez, que ellos seguramente fueron los responsables materiales, pero hay que investigar si hay alguien más detrás que pagó esto. Senador, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en 6 AM con estas voces de prudencia, de respeto, de carácter, de tranquilidad en medio del dolor que vivimos los colombianos. Muy amable, senador. Gustavo, un abrazo y también un abrazo para toda la familia del senador Miguel Uribe. 6:40 a.m, hay pronunciamiento a esta hora del exministro, exprocurador y parte de esta casa periodística, el doctor Fernando Carrillo, fraile. Sí, Gustavo, en su mensaje señala que es una hora muy dolorosa para Colombia entera, para la democracia. Envía un mensaje para su familia. También se pronuncia sobre el futuro incierto que se avecina para el país. Ojalá sirviera para la reflexión, para la ecuanimidad y para rechazar más que nunca la violencia que hoy apaga la vida de otro gran colombiano. Y se pronuncia hasta ahora también, Gustavo, alguien que seguramente iba a ser su contrincante en esa contienda presidencial, Gustavo Bolívar. Ha fallecido Miguel Uribe, mi solidaridad con su familia y mi rechazo profundo a sus asesinos, a quienes ordenaron su asesinato. Todo el peso de la ley para ellos. Es el 6º candidato presidencial asesinado en Colombia desde 1986. Toda Colombia debe rechazar la violencia. Recordar también, Vanessa, esa lista trágica de candidatos, de aspirantes a la presidencia que nos han dejado en medio de esos hechos de violencia tan dolorosos y tristes. Terrible, Gustavo. Mire, Jaime Pardo Leal, que fue candidato de la UP, asesinado el 11 de octubre del 87. De ahí en adelante todo viene muy triste porque Bernardo Jaramillo Osa, también candidato de la UP, fue asesinado en las elecciones de 1990 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aquí era un sicario de 16 años y un hecho que se le asignó a Pablo Escobar. Ese mismo año, también en 1990, Galán en Soacha, era pues el candidato más viable para ganar la contienda electoral en ese momento. Y también en 1990, Carlos Pizarro León Gómez. Carlos Pizarro fue del M-19 y a Pizarro lo matan 41 días después de haber firmado el acuerdo de paz con el M-19. Luego en el 95, Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, aspirante presidencial en 3 ocasiones, y falleció el 2 de noviembre de ese año de 1995, asesinado también, Gustavo. 6:42 a.m, asesinaron a Miguel Uribe Turbay. Vamos a persistir los colombianos en la razón. Vamos a insistir los colombianos en los argumentos. Vamos los colombianos a no dejarnos tentar por las argucias de los violentos. Sí, tratan de hacernos retroceder 30 años en el tiempo, de llevarnos a esas épocas dolorosas, aciagas, que tanto lamentamos. No nos vamos a quedar allí los colombianos. Ese es el mensaje de esta casa periodística para todos nuestros oyentes que tienen hoy el corazón dolido y golpeado por el asesinato de Miguel. Este magnicidio nos tiene que tocar a todos y tiene que llamarnos a la reacción moderada, a la reacción de la calma, del entendimiento, del argumento, de la reflexión, del diálogo. No podemos dejar que los violentos hagan lo que quieran con nosotros los colombianos. Este es nuestro país, lo vamos a querer y lo vamos a cuidar a como dé lugar, con argumentos, con ideas, con reflexión y con respeto. 6:43, hay más reacciones en el mundo, Sharik. Sí, Gustavo, pues el gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, expresó sus condolencias por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. La Cancillería de ese país expresa en este momento dolor. El gobierno panameño dice que se une a la solidaridad y respeto, conociendo la trayectoria y compromiso del senador, y asimismo condena energéticamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y dice que reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y de la democracia. También se suma al clamor por la paz y la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región.
Son las 6 de la mañana, 44 minutos en Caracol Radio. ¿Qué pasa en las calles de Bogotá, Fraile? Gustavo, tenemos dos situaciones hasta ahora que complican la movilidad de Transmilenio. Hay una manifestación en la calle Sexta con avenida Caracas. Esto tiene completamente frenada la operación de Transmilenio en la troncal Caracas. No hay paso en ninguno de los dos sentidos ahí en la estación de la calle Sexta. Y el trancón de siempre en el sector de las Américas, que hasta ahora genera retrasos en la salida de los buses del Portal de más de media hora. La gente también manifestándose con mucho inconformismo por lo que pasa en Transmilenio en el Portal de las Américas. 6:44, un llamado a la tranquilidad desde 6 a.m. de Caracol Radio y de Prisa Media en momentos difíciles, tristes, oscuros para los colombianos, donde debemos, como nunca, aferrarnos a la razón y a no sembrar odios. Saludamos a esta hora al precandidato presidencial Gustavo Bolívar. Doctor Bolívar, muchísimas gracias por atender el llamado de 6 a.m. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Bueno, si se puede decir buenos días. Por supuesto, usted desde un escenario ideológico totalmente opuesto al del doctor Miguel Uribe, pero siempre con el respeto, con el entendimiento de los argumentos. ¿Qué recuerda de él? ¿Qué le tocaba el corazón de Miguel? Recuerdo que cuando se presentó la elección para presidente de la Comisión Tercera Económica del Senado, Miguel se me acercó y me dijo: Bolívar, voy a votar por usted. No porque comparta lo que piensa, sino porque yo veo que usted es un tipo juicioso. Y yo le dije: no, le agradezco mucho, Miguel, la verdad no esperaba ese voto. Y bueno, efectivamente votó por mí. Y a partir de ahí nosotros generamos no una amistad, no puedo decir que fuimos amigos, fuimos adversarios políticos, pero siempre dentro del respeto. Miguel era un muchacho estudioso, pues obviamente desde las orillas distintas se es beligerante, pero precisamente cuando sucedió el atentado quedamos de desescalar el lenguaje. Muchos lo hemos hecho, hemos cumplido la palabra, incluso firmamos un acuerdo con la Defensoría del Pueblo, pero otras personas siguen con ese discurso de odio. Un candidato de derecha dice que nos va a destripar a los de izquierda, otro de izquierda dice que va a mandar a la mierda a la derecha. Eso es lo que produce la violencia política. Y yo creo que tenemos que de verdad cumplir ese acuerdo que firmamos, y así no lo hayamos firmado, en aras de cesar esa violencia política, tenemos que entender que es válido pensar distinto y tenemos que aceptar sí o sí que los demás, respetar las opiniones ajenas. O si no, esto va a seguir. Doctor Bolívar, precisamente muchos analistas creen que este homicidio del senador Miguel Uribe radicalizará el voto hacia la derecha. ¿Usted cómo ve ese panorama? Pues bueno, uno no puede esperar que la ciudadanía reaccione de manera distinta. Siempre pasa. Cuando suceden estos magnicidios, quiero recordarle a la audiencia que es el sexto desde 1986, sexto candidato presidencial y el octavo en la historia de Colombia. Ahí están Pizarro, está Bernardo Jaramillo, está Pardo Leal, está Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, y si nos vamos más atrás, pues están Jorge Eliezer Gaitán y también Uribe. O sea, un país donde se asesinan 8 candidatos presidenciales, pues ya habla de lo que ha sido este país. Un país intolerante con las ideas ajenas, y eso hay que pararlo desde el desescalamiento del lenguaje mismo. Así es, doctor Bolívar, eso no puede seguir sucediendo. Gracias por sumarse a esta edición especial dedicada a la memoria de Miguel Uribe, pero también el llamado, como usted bien lo hace, a que las ideas se respeten y no se silencien con balas. Muchas gracias, candidato, muy amable. A ustedes y toda mi solidaridad y fuerza a su familia. Muchas gracias.